Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi escudo y el fuerte de mi salvación. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro en mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor, mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuestro amado Salvador les siga bendiciendo como hasta ahora los bendice, los llena, los fortalece y cada día los protege. Qué hermoso que hoy podamos estar reunidos a través del medio virtual para congregarnos, para adorar al Señor, para glorificar su nombre. Qué hermoso es poder decir, en Cristo somos más que vencedores. Este es un domingo en el que podemos gozarnos y alabar y glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado en esta semana. Porque hoy empezamos una nueva semana. Hoy es el primer domingo, el primer día de la semana. Primer día de la semana es domingo. Tal vez para los que están acostumbrados a un calendario, hoy dirían, hoy es el último día de la semana. Para el que no tiene un calendario cristiano, pero para un calendario cristiano, hoy es el primer día de la semana. Hoy es ese día en que nos debemos levantar gozosos, regocijados, de saber que Dios nos concede hoy adorarle, glorificarle. Entre los anuncios que tenemos, ¿verdad? Tenemos el miércoles, ¿verdad? Que es el miércoles reunión de oración, reunión para interceder los unos por los otros. Hermanos, de verdad en este anuncio les quiero pedir ese gran favor que oremos y siempre tengamos constante a nuestro pastor
Rafael Leal, ahorita está interno, ¿verdad? Gracias al Señor lo cambiaron de clínica, lo van a atender mejor. Ya gracias a Dios los especialistas ahí los hay. Oremos porque Dios hasta ahora ha hecho su obra, lo están atendiendo, pero no es fácil el proceso del tratamiento. Y así como Dios decidió en Job tenerlo en un periodo de un proceso a él, también así pasa nuestro pastor Leal por este proceso, pero oremos por él, por su familia, por su entorno más cercano, que están ahí pendientes, corriendo con él para atenderlo, para preservar cualquier necesidad que necesita. Porque de verdad cada día nosotros nos debemos unir para orar los unos por los otros. Como así como el hermano, también cualquier hermano o cualquier hermana que necesita una petición especial, hágasela llegar a los que están a cargo del grupo de WhatsApp de oración, tanto Yuriani como el hermano Francisco, y siempre se meterá la necesidad o la acción de gracia en la petición de ese día. Gracias al Señor por esos servicios de oración, porque es a través de él que podemos interactuar para orar los unos por los otros. Hermano, si tú ves, puedes pedir las cuentas al comité para que te las haga llegar por WhatsApp, para que tú des tu ofrenda o tu diezmo. Es necesario que nos tengamos presente la necesidad de la iglesia, cuando hoy en día, por ejemplo, se necesitan inclusive cubrir las necesidades de la iglesia como los servicios, aunque la iglesia esté sola y esté aquí, pero los recibos siguen llegando y sigan acumulándose, pero es necesario que todos conscientemente nos acordemos de ofrendar y de diezmar para cubrir todas aquellas necesidades, porque muy pronto va a haber la reunión. Tal vez en este próximo mes de octubre ya estaremos congregándonos a aquellos, aunque poco, pero ya vino y se inspeccionó la iglesia, ya hicieron los señalamientos de cómo deben estar repartidas las sillas, ya se han preparado todo el ambiente de señalamiento, de protección, para tener unas condiciones adecuadas conforme las demandan las autoridades y así pueda iniciarse el proceso de reactivación para que el próximo año, aún con todas las medidas de bioseguridad, podamos reunirnos poco a poco y poder tener esa oportunidad también de que podamos comulgar, tener la cena del Señor y poder sentirnos cómo nos hace falta compartir el pan y el vino y poder reflexionar de la importancia que tiene la cena del Señor para el creyente, porque son dos sacramentos los que nosotros tenemos y como nuestra vida, como identidad, el bautismo y la cena del Señor. Cuán importante es que nosotros veamos que próximamente ya estemos cercanos a congregar. Tal vez todos no puedan venir, tal vez todos no puedan estar, pero los pocos que puedan estar, le vamos a dar ese calor y esa iniciativa a aquellos hermanos que después del próximo año vayan ya decididos a venir a congregarse. Pero empecemos unos cuantos, aquellos que pueden venir. Oremos ya desde ahora por esas actividades que se avecinan de los meses de noviembre y diciembre, para que así poco a poco, con seguridad, con prevención, con cuidado, pero ya tenemos que ir viendo también amarnos y atendernos los unos a los otros. Por eso les digo, hermanos, tengamos presente la responsabilidad de los gastos y los servicios de la iglesia para poder cubrir todas aquellas necesidades que tiene la iglesia. De verdad, bueno, esos son los anuncios y ver que los domingos es la reunión del servicio. A las 10:30 siempre se estará transmitiendo por medio de este canal y siempre debemos estar allí para tener esa expectativa de poder compartir ese alimento que Dios nos da cada domingo. El tema de este domingo, muy interesante. Hermano y hermana, comparte con tu familia el tema, el texto bíblico. Qué importante es poder ver el texto bíblico
donde se toca el sermón y poder reflexionar sobre él. Eso es importante. A continuación, para empezar el servicio, les pido el favor que busquemos el texto de la confesión de pecados. El texto de la confesión de pecados está en Daniel, capítulo 9, versículo 4 al 6. Y es nuestra oportunidad de, al estar aquí reunidos, ustedes en sus hogares y uno transmitiendo desde aquí, poder este día en el que se inicia la semana, poder reflexionar cuántas cosas yo hice esta semana que concluyó. Y Dios me da la oportunidad de presentarme ante Él y poder confesar nuestros pecados. Como en otras veces les he comentado, les he dicho, nosotros a veces hay tantos pecados de omisión. ¿Cuántos pudo haber omitido esta semana? ¿Qué omití que Dios nos demandaba? Como dice el primer mandamiento o el segundo, amar a Dios sobre todas las cosas. A veces le doy prioridad más a una cosa que la otra, que a Dios. Por eso es que ahorita es importante que nosotros veamos esta confesión en Daniel capítulo 9 del 4 al 6. Dice así el texto, según la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oraré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. El 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Miren lo que dice para enfatizar el versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron y habla, dice, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Cuán importante es que ahorita que vamos a orar, veamos lo que la palabra nos habla en nuestro corazón. Y hoy es el primer día de la semana. Un día en el que, un día como el domingo, se celebraba Jesucristo ha resucitado. Por eso es el primer día de la semana. Porque ese día resucitó el Señor. Ahora, en sus casas, ahí en comunión, oremos y meditemos en nuestra confesión de pecado. ¿En qué hemos ofendido al Señor? Porque en algo, siempre, todos los días, en algo ofendemos al Señor. Entonces, oremos y reflexionemos sobre nuestra confesión. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu misericordia. Al poder permitirnos presentarnos ante ti con esta cita de confesión de pecado. Daniel asumió la responsabilidad de confesar sus pecados de él y los del pueblo. De él como príncipe, porque era príncipe, Señor, del pueblo que fue llevado cautivo. Ahora, oh eterno Dios, ayúdanos a nosotros a que podamos presentarnos ante ti con la sinceridad que tú mereces, con la franqueza que tú mereces, Señor. Somos pecadores en todos nuestros aspectos. Somos pecadores, sea por pecado de comisión o por pecado de omisión. Señor, somos pecadores por esta naturaleza caída, Señor. Pero tú, en tu misericordia, nos has presentado un sacrificio perfecto, para que por medio de ese sacrificio, así como ese
bastón fue levantada, esa vara fue levantada en Moisés a lo alto, y todo israelita podía ver esa vara y a través de ella poder librarse de un juicio que tú determinaste. Ayúdanos a ver a Cristo, ayúdanos a ver a Cristo, oh Señor, para que puedas tú vernos en nuestra condición caída, para que podamos vernos en nuestra condición de incapacidad para honrarte perfectamente como tú lo demandas. Pero Señor, qué hermoso es saber que Cristo cumplió por nosotros toda la demanda que tú exigías. Qué hermoso es poder glorificar que por medio de ese sacrificio tú saciaste tu perfecta justicia, tú saciaste tu perfecta santidad, como si nosotros, Señor, nunca hubiéramos pecado, Señor. Gloria a Dios por ese sacrificio tan hermoso, tan perfecto, que tú nos otorgas la perfecta justicia de Cristo, la perfecta santidad de Cristo, para que viéndonos y escondiéndonos en Él, podamos acercarnos a tu presencia y pedirte perdón por todas aquellas cosas en las que te ofendemos. Porque reconocemos que te ofendemos, ya sea por un pecado de comisión porque lo cometemos, o un pecado de omisión porque dejamos de hacer algo, Señor. Ayúdanos, Señor, que como iglesia podamos cada día ayudarnos los hermanos los unos a los otros y perdonarnos los hermanos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, que como familia nosotros podamos perdonarnos, Señor, los pecados y podamos vivir una vida en paz contigo y para con nuestro prójimo, sabiendo de que tú muestras nuestra condición de incapacidad para que nos podamos acercar a tu presencia a confesar nuestros pecados. Gloria al nombre de Cristo Jesús, porque por medio de Él sabemos que somos más que vencedores. No solamente vencedores, más que vencedores. Podemos confesar ante ti, como ahorita lo hacemos, de nuestra incapacidad de honrarte, pero podemos sentirnos gozosos de que tú nos muestras cada día nuestra fealdad, pero nos muestras tu misericordia a través del sacrificio perfecto de Cristo. Gracias por ese sacrificio y por permitirnos acercarnos cada domingo ante ti y confesar nuestros pecados y poder tú capacitarnos para que puedas abrir nuestros corazones y poder escuchar el sermón, el servicio y el sermón, tu mensaje para tu honra y tu gloria. En el precioso nombre de Jesús te damos la gracia por otorgarnos y acreditarnos este momento en la participación de la liturgia, de confesar nuestros pecados, de saber que somos perdonados por la sangre de Cristo y que somos renovados en la gracia renovadora tuya, Señor. Amén. Y amén. Qué hermoso es sentirse ante el Señor de que Dios nos perdona nuestros pecados. Qué hermoso es saber que hoy, en el primer día de la semana, también podemos alabar y glorificar al Señor a través de las canciones que se ponen para poder decir, soy redimido en el amado, soy perdonado en el amado, soy cada día regenerado en el amado. Eso es hermoso porque sabemos que el Espíritu Santo cumplirá su propósito en nuestra vida y siempre nos recordará nuestra condición caída y siempre nos tendrá presente para mostrarnos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. A continuación les pido el favor que vayamos buscando la lectura antifonal que está en 1 Corintios capítulo 11 del 23 al 31. Repito, está en 1 Corintios capítulo 11 de los versículos 23 al 31. Es la institución de la cena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leeremos el texto. Dice así: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también,
tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Qué hermoso es ver un día como hoy la institución de la cena. Qué hermoso es saber que Dios nos va a conceder, antes de que finalice este año, poder compartir la cena del Señor como iglesia. Lo importante de la cena del Señor y qué importancia tendrá este texto sobre el sermón. Cuán relevante es para nosotros ver esto de los salmos presentando nuestra condición en la cena del Señor. Es muy importante ver el antifonal, cómo se interrelaciona con el texto de la predicación. El Señor les bendiga. Gocémonos ahora en las canciones, gocémonos ahora en todo lo que Dios tiene para nosotros, alabando y glorificando al Señor. Cantemos, participemos adorando al Señor a través de la canción. Seguro estoy, tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador, tu gracia es sin condición, eres fiel, ni la vida, la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste. Para ti
Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en él yo confiaré. Poderoso
Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana de domingo quiero invitarte a que ores conmigo para que sea el Señor hablándonos en su palabra, que sea Él guiándonos en esta verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias, Señor, por tu acompañamiento diario en esta semana, en estos días y en todo el tiempo, Señor, porque tú estás ahí con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Dios, porque te ofendemos, Señor, de muchas maneras. Padre, te pedimos que nos perdones y nos ayudes, Señor, a no continuar pecando, Señor, en estas cosas que a ti te ofenden. Ayúdanos, Dios, a estar atentos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta verdad y a poder ponerla en práctica, Dios. Que no se quede como un conocimiento más, una prédica más, una enseñanza más que escuchamos. Ayúdanos a vivir esta verdad, Señor. Sé tú capacitándome, Señor, con tu Espíritu para que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Alguna vez, querido hermano, te has emocionado tanto por algo de una manera como si tuvieras esos nervios que te dan ansiosos? ¿Alguna vez te has acercado a algo o a alguien con mariposas en el estómago? ¿Sí? Así como cuando viste por primera vez a tu amada en esa cita donde te declaraste y donde quedaste como flechado con ella por su belleza, su hermosura. Así debemos sentirnos esta mañana cuando nos acercamos a este sermón titulado Oraciones peligrosas. Escudriñame, Señor. Si te dijera que hay algunas oraciones que puedes y deberías hacer y Dios definitivamente las respondería, ¿estarías abierto a accionar y a orar por esto? Por eso titulé este sermón Oraciones peligrosas. Porque si eres lo suficientemente valiente para orarlas, algo va a suceder en tu vida que no esperarías que sucediera. La mayor parte del tiempo hacemos oraciones seguras, no titubeamos en nuestras peticiones. Somos confiados y seguros en lo que vamos a pedir. Señor, bendíceme a mí y a mi familia, a mis hijos y a mi iglesia. Señor, por favor, dame un trabajo bien pago. Señor, déjame hacerlo bien en esta prueba o en esta entrevista que voy a hacer. Señor, sana a mi amigo, sana a mi familiar, sáname a mí, Señor. Perdóname por lo que hice. No hay nada de malo en estas oraciones, hermanos. Y deberíamos seguir orando por cosas así. Las oraciones peligrosas nos invitan a que Dios tome control de nuestras vidas de tal manera que puedan suceder cosas que le darán una vuelta a nuestra vida. Nos convierten en una persona diferente por dentro cuando la oración es respondida. Ponemos en riesgo todo tipo de cosas cuando comenzamos a hacer oraciones peligrosas. Cambiamos nuestras relaciones con personas o grupos. Pasatiempos en respuesta a oraciones peligrosas. Comenzamos a crecer en una relación más profunda con Dios cuando hacemos oraciones peligrosas. Verá que al final de una oración peligrosa hay una oportunidad para caminar con Dios y conocer a Dios de una manera que no lo hubiéramos conocido antes. Las oraciones peligrosas pueden provocar una gran cantidad de dolor, por lo que evitamos intencionalmente este tipo de oraciones, para mantener las cosas donde nosotros podemos controlarlas. En respuesta, en nuestra lectura del Antiguo Testamento, David hizo esta oración en el Salmo 139. Y yo te voy a invitar, hermano, a que leas completamente el Salmo 139. Pero yo me detendré en solo 2 versículos. Pero yo quiero que usted lo lea todo completo ahí en su casa después de este sermón.
El Salmo 139, versículos 23 y 24 nos dice lo siguiente: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Estoy utilizando la versión de la Biblia de las Américas. Una de las cosas que encontré interesantes sobre esta oración es el contexto en el que se encuentra. En los versículos anteriores David dice: tú sabes, Dios, sería bueno que mataras a todos los malvados, especialmente a los asesinos que se llevan la vida de las personas en un pestañear. No soporto a las personas que toman tu nombre en vano. Realmente me molesta cuando la gente habla mal de ti e incluso tienen el descaro de decir que están haciendo cosas en tu nombre. Los odio y los considero mis enemigos. De repente David tiene que esperar un momento como si dijera: he sido culpable de alguna de estas cosas. Pero él no se autoanaliza. Él le pide al Señor que lo escudriñe y conozca su corazón. ¿Cuántos de ustedes saben que es mucho más fácil ver el pecado de los demás que ver el nuestro propio? Y la Escritura nos lo dice y lo podemos ver en el texto que nos está hablando de que nosotros miramos la pajita que tiene el ojo de mi hermano, pero no miramos la viga que hay en el de nosotros. ¿Tú has notado, hermano, que de pronto tu mente ha divagado y puede que has pensado en hacer algo malo y puedes dejar que tu mente se entretenga en ese pensamiento por un tiempo, pero no lo sigues, no lo llevas a cabo? Luego te encuentras con alguien en la calle o conocido que llevó a cabo eso que tú estabas pensando por un momento y consideras a esa persona o consideras su comportamiento como algo escandaloso, horrible. Incluso dices: ¿en qué estaba pensando para hacer algo así? No importa si estaba mintiendo esa persona, si estaba robando, si estaba cometiendo un pecado sexual, guardando rencor en su corazón contra alguien o estaba celoso. Parece mucho peor, parece más horrible cuando otra persona lo hace. Ese mismo pecado en el que tú estabas pensando. ¿Sabes por qué? Porque no le pedimos al Señor que escudriñe nuestro corazón y muestre lo que realmente hay allá adentro. La mayoría de nosotros simplemente miramos las cosas y les damos una rondita inicial de aprobación. Si te digo que miramos, si yo te digo a ti, hermano, mira la sala de mi casa, a ver si dejé las llaves ahí, de pronto tú miras así de rapidez y dices: probablemente las llaves no están aquí, no las vi. Pero si yo te digo: hermano, ves a mi casa y revisa si yo dejé las llaves allá en un florero que está en la mesa del comedor, seguramente vas y vas a mover cosas y vas a mover ese florero y vas a voltear lo que hay ahí para cerciorarte de que las llaves están ahí. Miramos nuestros corazones y nuestros corazones nos mienten sobre nuestra condición. Nuestro corazón nos dice que en el fondo tenemos un buen corazón. Incluso decimos de los demás: tiene un buen corazón, es dadivoso. Pero solo podemos decir si echamos un vistazo rápido, sin hacer ninguna búsqueda exhaustiva. ¿Y quién más puede hacer esa búsqueda exhaustiva en nuestros corazones que Dios? Dios dice que todos nuestros corazones son engañosos. Y Jeremías nos lo dice. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Dios conoce nuestro corazón. Y nuestros corazones son engañosos, hermanos, son malvados. Jesucristo es la única respuesta para lidiar con el mal en nuestros corazones. Incluso ahora, aunque estamos en la iglesia, la mayoría de nosotros estamos solo a una conversación de mentir. Si alguien nos pregunta cómo van las cosas, responderíamos, bien, hermano, o responderíamos, bendecido y en victoria, varón, cuando en realidad tenemos todo tipo de problemas en nuestra vida. Pero queremos engañarnos unos a otros para pensar que las cosas están mejor de lo que realmente son. No queremos que nos descalifiquen por nuestro pecado o nuestra situación particular. Nos encerramos, hermano. No hablamos de esto con nadie, ni con nuestros amigos más íntimos. Hablamos de las situaciones que estamos viviendo. Como iglesia no nos abrimos a nuestros hermanos a orar y trabajar por las luchas internas que vivimos cada uno de nosotros, porque pensamos que nos van a descalificar. Nuestros corazones engañosos nos impiden encontrar el amor de Cristo, la aceptación y el compañerismo que ocurriría si nosotros como iglesia nos abrimos a contar nuestras debilidades y nuestras luchas más íntimas con nuestros hermanos. Y esto lo podemos hacer en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero si estamos prontos a criticar y lanzar un dardo de juicio contra nuestro hermano, contra aquel que pecó de manera escandalosa y lo vieron, nuestros corazones nos hacen creer que tenemos que mantener algún tipo de imagen falsa de quienes somos. Y esta realidad la llevamos a la internet. Incluso, por eso mucha gente, incluso creyentes, usan avatares en los perfiles de sus redes sociales para mostrarse como les gustaría verse, pero en realidad no son. La maldad en nuestros corazones nos dice que no podemos confiar los unos en los otros. Yo que voy a ir a la iglesia a decirle a fulano o a sutano de que me está pasando esta situación en mi matrimonio o me está pasando esta lucha con este pecado en mi vida. Cuando le pedimos a Dios que escudriñe nuestros corazones, se sorprenderá de la clase de cosas que Dios nos mostrará sobre nosotros mismos cuando se trata del pecado o de nuestros motivos pecaminosos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido culpables de decir, todo lo que dije fue una palabrita, qué delicado o delicada? Simplemente se fueron y se fue molesto. Pero la otra persona dijo, no es así como me lo dijiste. Es por eso que debemos orar para que el Señor nos escudriñe y nos revele dónde nos hemos equivocado, incluso si pensamos que no estamos equivocados. David dijo lo siguiente: Señor, mientras me estás escudriñando, ¿podrías probarme también para mostrarme cuáles son mis pensamientos que me inquietan? Los pensamientos que me inquietan son producto de miedos. ¿Y quién de los que estamos en la iglesia o de los que está escuchando este sermón no ha tenido miedos? De pronto has tenido miedo a la oscuridad, miedo a perder un trabajo, miedo a quedarte sin dinero, miedo a no ingresar a la escuela, miedo a fracasar, miedo a casarse a una determinada edad, o miedo a casarse, miedo a quedar atrapado en un mal matrimonio, miedo a perder una relación, miedo a una enfermedad o dolencia. Las áreas en nuestra vida que producen miedo son causas por no confiar en Dios. Nuestros miedos nos muestran dónde confiamos menos
en Dios. Y todos podrían decir, pero eso es fácil decirlo. Pero si lo estuvieras viviendo, hermanos, no lo estamos viviendo, lo estamos viviendo, hermanos. Y tenemos miedos. Y la palabra de Dios nos está mostrando que esos miedos son producto de que no confiamos en esas cosas en Dios. Podemos tener un argumento teológico en otras confianzas, en otras situaciones, pero en algunas cosas particulares tenemos miedo. Y yo te voy a decir algo que viví. Cuando me dio COVID, me dio miedo. Miedo a morirme, miedo a qué sería de mi familia, miedo a muchas cosas, pero encontré en Cristo que no debía tener miedo. Si moría me iba con Él. Y mi familia está con Él. Y también van a estar bien. Dios se encargará de todas las cosas. Entonces no tenía por qué tener miedo, sino aferrarme a Cristo. Y Cristo se llevó ese miedo. La palabra de Dios nos dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Y te la voy a leer. Está en 1 de Juan 4, 18. Nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo me encontré con esta realidad en mi vida, encontré que en Cristo está ese perfecto amor que el Padre nos dio y que lo pudimos ver palpablemente en la palabra y lo podemos ver palpablemente en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. El temor se va. La palabra de Dios nos dice que el amor perfecto echa fuera ese miedo. Cuanto más creemos esta verdad y nos acercamos a Cristo, Dios nos muestra ese amor. Y ese amor perfecto echa fuera cualquier miedo. Nosotros valoramos ser aceptados por los demás. Tememos que otros nos insulten. Y nuestra sociedad utiliza nuestros miedos al rechazo para evitar que nosotros hablemos cuando deberíamos hablar. Voy a ponerte un ejemplo de algo que puede ocurrir más adelante si nosotros no hablamos ni decimos nada. Tenemos miedo a ser etiquetados como homofóbicos o intolerantes. Son dos etiquetas que nuestro corazón nos dice debemos evitar a toda costa. ¿Realmente queremos una sociedad en la que cualquiera que tenga los principios bíblicos del matrimonio no sea apto para ser maestro, médico, abogado, juez? Nuestro miedo a ser aceptados hará que nos quedemos en silencio cuando deberíamos hablar. Un día, este tema nos tocará como iglesia o como sociedad. Cuando perdamos un trabajo o un joven de nuestra iglesia no pueda conseguir uno porque asiste a la roca o al huerto. Pero aún nuestro silencio da aprobación a acciones que la palabra de Dios dice que son incorrectas. Todo porque tenemos miedo al rechazo de nuestra sociedad. David le preguntó al Señor: mira si hay algún camino ofensivo en mí. En otras palabras, Dios, ¿qué hay en mi vida que te ofende? Es muy fácil para nosotros comenzar a hacer concesiones con el pecado y la apariencia de pecado. Hay algo en tu vida de lo que más de una persona te ha hablado y tú no has querido tratar con eso. Pero sigues diciéndote a ti mismo que ese es su problema y no el tuyo. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres demasiado tosco con la gente? Pero tú respondiste con: soy directo y eso es todo. Cualquiera dijo alguna vez: eres demasiado crítico con los demás.
pero tú respondiste. Yo lo llamo es ser directo. Y lo llamo como es y punto. ¿Alguien alguna vez te dijo, eso no fue muy cariñoso, pero tú respondiste, bueno, eso es lo que se merecía? O peor aún, bueno, no me importa. Esas respuestas pueden resultar ofensivas para el Señor. ¿Tú sabes eso, hermano? Otras personas a menudo pueden vernos conduciéndonos por un camino que conducirá al pecado. Pero insistimos en que el camino que llevamos es el correcto y nos llevará a otro lugar mejor. Como dije antes, nuestros corazones pueden ser tan engañosos que incluso nos engañamos a nosotros mismos. Algunos de nosotros hemos perdonado a nuestro pecado durante mucho tiempo, que ese pecado que estamos luchando ahí, que recuerdo un misionero llamaba la patica carnal, que lo hacía caminar constantemente a embarrarla en esas cosas a pesar de que estaba luchando con eso. Pensamos que ya como hemos orado tanto por esas cosas, ya no es pecado. Ya lo pechichamos. No somos los primeros en caer en esta trampa. En nuestra lectura del Nuevo Testamento, Pablo nos anima a examinar nuestras vidas antes de tomar la comunión. De pronto hoy no vamos a tener comunión porque primero yo no soy un ministro ordenado para dar la comunión. Tiene que ser un ministro ordenado el pastor, nuestros pastores. Pero sí, este texto contrasta con lo que el Salmo dice porque nos muestra lo que David estaba orando y en la cena que añoramos, que pueda haber ese momento cuando podamos recibir la comunión a través de un ministro ordenado. Recibir esa bendición espiritual tan grande que recibimos cuando tenemos la comunión como hermanos. Y Pablo nos lo muestra y nos dice que nos examinemos nuestras vidas antes de tomar la comunión. Porque hay una consecuencia por permitir que el pecado se convierta en parte de nuestras vidas si hacemos concesiones con el pecado sin arrepentimiento. Él nos dice que estamos bajo juicio de Dios y nos debilitaremos y enfermaremos e incluso moriremos. No es que hayamos permitido no es que hayamos perdido nuestra salvación, sino que nos robamos lo que Dios quiso para nuestras vidas, aquí en la tierra. Pregúntale al Señor ahora mismo, Señor, ¿qué hay en mi corazón que te ofende? Muéstramelo para que pueda confesarlo y no volverlo a hacer. Dios nos revela nuestro pecado para que podamos ver nuestra necesidad de Jesucristo. Nunca seremos lo suficientemente buenos por nuestra cuenta para caminar con Dios. Nuestro pecado siempre será una piedra de tropiezo. Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para que todo aquel que invoque su nombre sea salvo y perdonado. Conmemoramos nosotros en la comunión esta verdad y nos aferramos a esa obra maravillosa, a esa victoria maravillosa que Cristo nos dio en la cruz. No se trata de sentarse en la iglesia el domingo por la mañana o en nuestra casa viendo la transmisión del sermón. Incluso no nos tomamos el tiempo para escucharlo, sino que nos relajamos y continuamos con nuestras actividades. Más de uno ve el celular o pone el televisor. Nos engañamos porque nuestro corazón nos engaña y nos dice, estoy escuchando el sermón. Mucha gente viene a la iglesia feliz caminando hacia el infierno. La vida cristiana se trata de entregar tu vida a Cristo, quien te capacita con su Espíritu para completar la obra que Él quiere hacer en tu vida para prepararte para la vida venidera.
Si todo lo que estás viviendo por esta vida, si todo lo que estás viviendo es para esta vida, recuerda que tu vida terminará mucho más rápido de lo que imaginaste. Te preguntarás a dónde se fue el tiempo. Mientras tanto, se habría perdido mucho el bien que Dios tiene reservado para ti, para tu vida. Quiero, hermano, que esta mañana hagas esta oración junto a mí, si estás dispuesto, si eres valiente. Padre Celestial, por más sencillo que sea para mí, te pido que me examines. Examina mi vida, Señor, porque sé que te he fallado, Dios. Tú que conoces nuestros corazones, sabes realmente nuestros motivos y sabes por qué te hemos fallado. Padre, te pedimos que nos perdones, Señor, por cada pecado que hemos cometido, Señor. Padre, revélanos esos pecados que hemos cometido, que te ofenden, Señor, y que ya nuestro corazón nos ha dicho que no son tan perversos y pecaminosos. Ayúdanos a verlos, Señor, con claridad. Y ayúdanos a no cometer más esos pecados, Señor. Pon un genuino arrepentimiento en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver en nosotros, Señor, lo que tú ves, para que podamos llegar a ser más y más, Señor, a la estatura de tu Hijo, Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos examines, Señor, en profundidad de nuestros corazones y que nos perdones, Señor, si no prestamos atención a la predicación. Que nos examines, Señor, si no prestamos atención a los cánticos, no prestamos atención a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Al volvernos indolentes, Señor, y no confesar el pecado y no ver la necesidad de nuestro hermano. Al estar llevando una máscara, Señor, como creyentes y no mostrarnos realmente como somos con nuestros hermanos. Padre, ayúdanos, Señor, a mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos con tu Espíritu a vivir este evangelio, Señor, a vivir tu palabra, Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. Salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino
Amado Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, ese alimento que reconforta nuestra alma y nos llena de aliento ante las dificultades que podemos vivir. Señor, tu iglesia te alaba dándote honra y gloria. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén.